Estaba entusiasmado con el mensaje que sigue. Estaba preparando el mensaje y entendí muy claro, no, te quedó mucho del otro mensaje que no lo entregaste. Así que quiero aclarar que no es por cuestión de pereza que volvimos al mensaje del domingo pasado, es que fuimos muy rápido mencionando solo algunas cosas y nos quedó muchísimo contenido que no solté el domingo. Recuerdan que el domingo a la mañana tuvimos una visita y así que prediqué rápido para darle lugar a la hermana que nos bendijo, nos ministró con esta palabra profética tan linda, tan certera de parte de Dios para lo que nosotros necesitamos. Y entonces, bueno, no entregué todo el mensaje, así que ¿cuántos están dispuestos a aguantarme ahora? Gracias a Dios por esas manos. El Señor les llene de su gloria y de su fortaleza esta mañana. Hemos cerrado la cortina porque dije, lo único que me falta era que los hermanos se me congelen. Entonces por eso cerramos, prendimos la calefacción y me hago yo la pregunta que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el mensaje, mientras voy a dejar a los niños que vayan yendo a su culto de niños. Ahí está. Bien. Me hago yo la expectativa de la pregunta que se deben hacer los que nos miran de afuera. Y dirán, ¿qué les dan en la iglesia que en un día como este, lloviendo así, con este frío, la gente va? Y seguro que los deben amenazar, ¿verdad? Así que sonrían porque si no me van a hacer creer que están amenazados. Me van a hacer creer. Es que nos mueve el amor por el cuerpo de Cristo, nos mueve el amor por la presencia del Señor, nos mueve algo desde adentro que nos abrigamos un poco más y le hacemos frente. Gloria a Dios. Así que me sentí identificado y creo que la congregación está identificada con esta canción que nos estaba ilustrando el grupo de danzas. Aquí hay valientes que la tomaron en serio a la cosa. Amén, gloria a Dios. Y a estos valientes, porque no, a los demás no les voy a hablar. ¿Dónde están los valientes que tomaron en serio la cosa? ¿Dónde están? Porque el mensaje es para ustedes, mis hermanos. El mensaje es para los que toman en serio las cosas del Señor. Y esto es convicción, esto es, vamos, si no viene Cecilia ahí con el palo, pum, a pegar en la madera. Qué bueno, cómo lo ilustraron. Gloria al Señor. Bien, hermanos. El libro de Colosenses es uno de los textos de la palabra del Señor que debiéramos familiarizarnos muchísimo. Estoy así como tentado a contar cosas del mensaje próximo, solamente decirle esto, que estamos hablando de arraigar nuestras convicciones en Cristo. Y vamos a ir descubriendo que hay una diferencia entre conocer y creer a estar encendido en la convicción. Porque lo que cambia todo es estar encendidos en la convicción. De pronto quien conoce te puede dar un estudio bíblico, te va a dar explicaciones, va a componer letras de canciones, escribirá poesías, puede responder a preguntas y todo, pero el que está encendido tal vez no te lo sabe explicar, pero no lo podés parar. ¿Se entiende la diferencia? El que tiene la convicción ardiente tal vez no te puede explicar todo lo que le quisieras preguntar, pero tampoco lo podés parar. Y esta es la cosa. Ahora, qué bueno cuando se juntan las dos cosas. El conocimiento del Señor y la convicción en el Señor. Entonces eso hace a esos guerreros que le hacen frente a todo. ¿Ha conocido usted? Quizá ahí sí, lo vi en el espejo esta mañana cuando me peinaba. Alguien que sabe mucho pero no se larga a nada. ¿Ha descubierto alguna vez eso? Saber lo suficiente para mover montañas pero no intentar ni siquiera con un montículo de tierra. ¿Dónde está la cosa? Si sabiéndolo todo, ¿qué es lo que nos pasa? Tiene que estar encendida la convicción. Y el propósito de estos mensajes direccionados a la relación con Cristo, y entiendo ahora por qué el Señor me detuvo en los contenidos que vengo escribiendo, más de uno, son varios
libros que salen con el mismo contenido, y entiendo por qué el Señor me detuvo en estos meses, porque en lo que venimos predicando está el contenido central de inicio a todo lo que deben estar en esas páginas. Así que me tienen que aguantar ahora acá y después me van a aguantar los que lean esos contenidos. Pero el propósito es que la iglesia de Cristo sea edificada como tiene que ser sobre la convicción de que Cristo es el Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Primero les pregunta qué dice la gente, y ellos le dicen, la gente dice, bueno, que es alguien que les hace bien, que lo más parecido a lo espiritual es que fuera alguno de los profetas que resucitó. Es decir, se acercaban a la faceta espiritual, pero el Señor le dice, ¿y ustedes qué dicen? Y lo que siempre tomó en cuenta Jesús fue la convicción del que lo declaró o del que lo reconoció el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús dice, esa convicción es el fundamento sobre el que crece mi iglesia. Así que esa convicción es la que tiene que estar encendida. Esta mañana vamos a hablar de cosas que de pronto las hemos mencionado, pero vamos a profundizar un poquito más. Y me estoy valiendo de algunos ayudantes que me van a ayudar a darle espontaneidad a la lectura, a la expresión. Lo que sí quiero centrar tu atención es que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios Padre, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de personas divinas. Pero ¿quién no lo sabe esto? Sin embargo, hemos visto en lo que venimos compartiendo que para mucha gente lo espiritual, lo celestial, lo divino tiene que ver con un edificio, tiene que ver con un monumento. Estábamos investigando un poquito. Saben que en España, en Barcelona, ¿no? Se construye un templo que todavía no está terminado, pero cuando se termine va a superar los 175 metros de altura. Ahora, sin ir tan lejos a España, que va a tener 175 metros de altura, usted debe conocer tantos lugares que son impresionantes, torres altísimas allá simplemente para que las palomas posen su nido. Pero ¿por qué el ser humano, por qué que muchos con sinceridad, con corazón genuino, y entiendo que el que diseñó, el ingeniero Gaudí, que diseñó la iglesia de la Sagrada Familia en España, lo hizo en una expresión sincera de anhelo espiritual, como queriendo alcanzar a Dios con la altura terrenal, ¿verdad? Entonces, gente que con sinceridad se ha involucrado en este tipo de edificios tan suntuosos, tan costosos, tan gigantes. Y Jesús lo dijo así de sencillo: donde haya un adorador, la gloria de Dios está con él. Tales adoradores busca el Padre que me adoren. Y le dice a la samaritana, mira, ni acá, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lado, donde haya un adorador que adore, Dios está con él. Entonces no depende de semejantes edificios, depende de un corazón encendido. Y los que tienen el corazón encendido son los que provocan la presencia de Dios. La presencia de Dios está siempre, pero se hace manifiesta cuando le adorás. ¿Cuántos hermanos han vivido esta experiencia? Y por eso el hermano Pablo nos estaba dirigiendo con este coro: yo vine a buscarlo de arriba, yo vine a buscar al Señor. Y estás, bueno, muerto de frío, temblando todavía. Viste que cerramos las cortinas porque ahí hay una correntada interesante. Y nos juntamos todos de acá para que tengamos menos frío, pero todavía estabas tiritando, todavía estabas congelado, pero te metiste a adorar al Señor y te olvidaste del frío, te olvidaste de todo, se encendió algo aquí adentro y podías decir, sentí que el Señor está conmigo. Bien podríamos cantar siento a Cristo en este lugar, siento a Cristo. ¿Qué fue la diferencia? Te activaste en espíritu para adorar. Entonces, más allá de lo que sea un edificio, o como suelen llamarle en algunos ámbitos, el universo, ¿y quién podría negar la belleza y la grandeza del universo? Pero yo te animo a que seas un adorador del creador del universo, no del universo en sí.
porque esas eran algunas creencias que hubo siempre sobre la tierra. En otros casos se habla de entidades, de entes, de entidades. Todo tiene que ver, tanto el universo, la entidad o el ente, tiene que ver con algo impersonal. Pero ¿qué es lo que estamos destacando y remarcando aquí? Y nos tiene que quedar muy claro y se nos tiene que grabar acá adentro en el espíritu, que Dios no es un edificio, Dios no es algo impersonal. Si bien Él hizo la creación, Él es decilo conmigo, una persona. Él es una persona divina, la persona divina de Dios el Padre, que oye, que siente, que se goza y que se entristece. La persona divina del Espíritu Santo, glorioso Espíritu de Dios. Él es una persona divina, inentendible para nuestro intelecto, pero sí que lo podemos experimentar en el Espíritu. Amén. La persona divina de Cristo. De pronto, con quien menos dificultad para comprenderlo, que es una persona divina, sea con Cristo, por el hecho que Él se hizo visible humanamente. Pero, ¿qué diferencia hay entre un ente, un edificio, un monumento, un universo con una persona? Hay otro vínculo, ¿verdad? Otra relación, otra importancia. Entonces, esto que pareciera ser sabido, que pareciera ser entendido, sin embargo, es algo que tiene que arraigarse, porque recuerdan lo que decimos, es que más que saber la verdad de Cristo, esa verdad tiene que instalarse adentro nuestro como convicción. Por eso te decía recién, alguien con mucho conocimiento, porque se lo estudió todo, se estudió la historia, se estudió las profecías, se estudió los testamentos, se estudió las epístolas, puede dar excelentes explicaciones, hasta puede componer canciones y escribir poesías y puede darte un conocimiento excepcional, pero lo que te cambia la vida es experimentar a Cristo viviendo aquí adentro. Eso se llama convicción. Eso es convicción. Entonces es la razón por la que predicamos. Tiene que establecerse la convicción y lo glorioso de ese Cristo auténtico, soberano, Señor en el cielo y en la tierra, Dios de gloria, creador de todas las cosas. Él es el que me dijo, estoy a la puerta y llamo, y abrí las puertas y entró dentro de mí su espíritu. Así que el que tenés dentro tuyo es al Señor de señores, al Rey de reyes. Esto es convicción que cambia todo. ¡Gloria! ¡Alabado sea el Señor! Sonríe que Jesús te ama. Ya superaste el frío, ¿verdad? Ya lo superaste. Vamos, valiente, vamos a avanzar en esta palabra. Mira, no podemos salir de este texto bíblico. Colosenses capítulo 1, ahí nos tiene, Colosenses capítulo 1. En realidad debiéramos leer todo el libro de Colosenses, lo hice en estos días. Lo hice y me metí en... Qué palabra rica. A ver, tengo voces que nos van a ir leyendo de la pantalla y vamos a ir... en realidad debiéramos leerlo todo, pero por lo menos vamos hasta el versículo 20 ahora. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos con hasta el gozo, 20. Dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Bienaventurado el que capta el contenido que hay aquí. Esta es una revelación importantísima, impresionante. Pero quiero destacar una mención que hace el Espíritu Santo en esta escritura. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos, es así como que el primero que resucitó. Y la pregunta que nos podemos hacer todos, que en el antiguo tiempo hubo resurrecciones también. Hubo gente que resucitó con el profeta Eliseo. Hubo resurrecciones. ¿Y por qué dice que es el primero que resucitó? Hay una línea, por ilustrarlo de una manera, que no la asimilamos y sin embargo es fundamental asimilar ese antes y ese después, es el nacimiento de la iglesia de Cristo. Todos los milagros que sucedieron en la historia, incluyendo las resurrecciones, fueron antes de que se instale el reino de los cielos. El reino de los cielos se instaló con la muerte de su propio rey. Jesús murió para pagar el precio e instalar sobre la tierra el reino de los cielos. Entonces, cuando Él muere en la cruz del Calvario, y es interesante que conozcas esto y que lo asimiles y se convierta en una convicción aquí adentro, porque Cristo lo que hizo fue cumplir todas las exigencias de la ley de Moisés. Él fue el Cordero de Dios que cargó sobre sí el pecado del mundo. A ver, vamos pasito a pasito en estas instancias. Él nos enseña del Padre, nos explica cómo es la gloria del cielo, nos aconseja, nos enseña, demuestra el poder, demuestra la gracia, demuestra la misericordia y finalmente va al Calvario. Carga los pecados de la humanidad y muere en el Calvario. ¿Está pagada la deuda? Ahí pagó la deuda de toda la humanidad. Es interesante recordar las palabras de Jesús que dijo: ni una jota ni una tilde perecerán de la ley hasta que sea cumplida. ¿Cuándo fue cumplida la ley? El castigo de la ley de Moisés, ¿cuándo fue cumplido? ¿Quién lo cargó sobre sí? Lo cargó el Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Así que todo el juicio que estaba declarado en la ley de Moisés lo cargó sobre sí y murió. Y para que quede claro que había muerto, que no estaba simulando, como a algunos se le ocurrió decir por ahí, que lo que Jesús vivió no fue propiamente la muerte, sino que se fue un desmayo, y que cuántos argumentos para querer desmentir esa verdad. Jesús murió. Así que para generar esa convicción, decirlo conmigo: Jesús murió. Ahora, estando muerto, habiendo pagado la condenación de la humanidad, fue abierto su costado. ¿Qué razón habría para que esa lanza entre en su costado y termine de derramar su sangre si ya había muerto? Bienaventurados los que están así encendidos y se dan cuenta quién nace en el momento que su costado fue abierto. ¿Quién nace ahí? ¿Cuándo tuvo esposa Adán? Después que su costado fue abierto. Ahora el costado de Jesús es abierto. ¿La deuda está pagada o no está pagada? Y voy a decirte algo que por favor quiero que lo entiendas, porque no puedes responder de otra manera que estallando de gozo y de convicción. Quiero decirte esto: ¿la deuda fue pagada? Sí, fue pagada. La deuda, la iglesia de Cristo nace con la deuda pagada. La iglesia nace con la deuda pagada. Gloria a Dios. Por eso el mensaje de Jesucristo no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo libres, y ahora, ya instalado el reino de los cielos, es el primero en resucitar.
y con la resurrección de Cristo, todo lo que pasó en esos días. ¿Sabe qué? Con la resurrección de Cristo resucitaron muchos de los que habían muerto en esperanza. Es decir, acompañando la resurrección de Cristo, y quizás Moisés y Abraham, y quién sabe, David, los que resucitaron allí, pero él fue el primero. Por eso el primogénito. El primero que resucita, no en el plano del régimen de la ley, sino el primero que resucita en el plano del reino de los cielos. Amén. Todavía la convicción no se instaló, porque el día que se te instale esa convicción vas a saltar hasta el techo. Vas a llenarte de gozo. No, vos no pertenecés a una historia religiosa de condenación, no perteneces a una historia, sino que perteneces al reino de Cristo lleno de su gloria. El Rey de Gloria murió, pagó la deuda y resucitó para llenarnos de vida. ¡Oh, gloria a Dios! Esto es lo que las Escrituras me enseñan y esto es lo que está reflejado claro, muy claro aquí en el libro de Colosenses. Yo sé que esto supera la velocidad con la que nuestro cerebro puede entenderlo. Pero bienaventurados, ¿cuántos están sintiendo que algo suceda dentro de su espíritu? Se te viene despertando, se te viene manifestando. Esa es la convicción de espíritu, eso es lo que cambia todo. No estamos siguiendo un muerto, estamos siguiendo un resucitado. El primero de todos, el que en el reino de los cielos, por eso el primogénito de los muertos. Y detrás de él, inmediatamente, hay resurrecciones. ¡Oh, qué glorioso es esto! A veces me entusiasma y quiero contar más de lo que debo. Y entre el entusiasmo y obedecer al Espíritu, tengo que obedecer al Espíritu. Pero quiero decirte que estamos en un plano glorioso. La razón por la cual hablar de estas verdades es porque tenemos mucho de influencias o de enseñanzas y de creencias metidas en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, en nuestras células. ¿Me has oído decir alguna vez que el problema de la Iglesia de Cristo es que fue amamantada con la mamadera equivocada? Y voy a ilustrarlo para que entiendas de qué estoy hablando. Esta mañana vendría y te diría, porque ese gigante Goliat desafió a David y David sacó de su bolsillo las piedras y le tiró y el gigante murió. Y hacemos toda la historia de aquella batalla y qué emocionante. Y los que apedrearon, porque la ley de Moisés decía que había que apedrearlos. Es más, vinieron a decirle a Jesús, la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres. No, cuánta perversidad canalizada. El ser humano canalizó su capacidad de juicio, de destrucción, aún en aquellos conceptos sagrados de la ley. Pero ¿qué tal si te digo que todo eso fue clavado en el madero? Y se instaló la gracia de Cristo. Claro, la gracia de Cristo no es libertinaje, la gracia de Cristo es para los enamorados de Cristo. Para los enamorados del Señor, los que aman al Señor, los que honran al Señor. Estoy tan entusiasmado que no puedo entrar en la predicación. ¿Por qué razón tantas cosas han influido de manera tal que, bueno, en los conceptos de la gente están los edificios, los monumentos, como en aquel tiempo el templo de Jerusalén, aquella gloria, ese templo tan importante. Y Jesús le dice, alguien más importante que el templo está aquí. Compréndanlo de una vez, alguien más importante que el templo está en este lugar. Y ellos eran gente que reconocía, la verdad que no le daban 5 de importancia a lo que los profetas dijeron, pero usaban los nombres de los profetas. Ellos tenían la ley y los profetas. Y Jesús le dice, alguien más importante que los profetas está aquí. Pero hoy Salomón, ¿quién va a negar la grandeza del rey Salomón? Y Jesús le dice, alguien más importante que Salomón está aquí. Y cuando leemos los evangelios encontramos que Jesús estuvo señalando esas cosas que en alguna manera siguen infiltradas dentro del pueblo del Señor.
Y es donde tenemos que limpiar el panorama espiritual para centrar 100% nuestra atención en Cristo Jesús. Amén. Estoy cuidándome de no deschavarme en decir entre todo lo que digo el título de los libros. Tengo que respetar eso y no lo puedo decir hasta que no esté inscripto. Pero hacia eso vamos. Tus ojos tienen que estar en Cristo Jesús. Tu corazón tiene que estar en Cristo Jesús. La pasión de tu vida le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Tu fervor tiene que ser para Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y dónde está entonces el riesgo de todo esto? Mira, Pablo se lo tiene que advertir a los colosenses. Y allí nomás en el capítulo 2, entre versículo 4 y versículo 10, Pablo le está dando algunos consejos a los colosenses de cuidarse de esas corrientes. Así que si podemos tener en la pantalla Colosenses 2, versículo 4 hasta versículo 10, oímos la voz que nos va a relatar este texto. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios. ¿Oíste alguna vez este texto? ¿Lo has recordado? Estás completo en Él. ¿Por qué te sentís como que no estuvieras completo? ¿Qué son las cosas? Pablo le advierte que va a haber filosofías y huecas sutilezas que se van a fundamentar en las tradiciones de los hombres y no en Cristo, y eso será un tropiezo y eso será un obstáculo. Y sigue advirtiéndole a la iglesia, versículos 16 al versículo 19. Del mismo capítulo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, sí, adelante, sí, perdón. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que las modalidades religiosas te enseñan a ser puntilloso, ahí, abrazados a los símbolos. El ámbito religioso se distingue del ámbito espiritual de la iglesia, es que el ámbito religioso es juzgón, vive juzgando. Mira, hiciste mal, no te peinaste como debías. Y estar buscando a ver con qué va a juzgar a los demás. La diferencia que en el ámbito espiritual hay concordia, hay comunión. Cuando leía Colosenses decía que interesante cuando Pablo dice, yo estoy en el espíritu, yo los estoy viendo a ustedes cómo
cuidan ese ámbito espiritual, algo que une a la gente, que las acerca, que hace que la gente se quiera, más allá del nivel social en el que esté, más allá del equipo de fútbol por el que hinche, más allá de la idea, de la idea política que tenga. Qué interesante que es esto, que hermanos de distintas opiniones políticas tienen una sola opinión en Cristo, que Él es el Señor. Entonces estamos unidos en Cristo Jesús. Ve, en el ámbito religioso es juzgón, es criticón. Así que si eras un juzgón y un criticón, convertite en este día, dejad de lado todo eso, llenate de Cristo, porque el amor de Cristo nos une, nos lleva a consagración, nos lleva a vivir las experiencias gloriosas en el Señor. ¿Cuánto tiene que advertirle Pablo a los creyentes en esos días? Y no es la excepción en nuestros días. Por eso cuando lees el libro de Gálatas, que traté de no distraerme por muchos otros textos, en el libro de Gálatas, Pablo les dice, estoy sorprendido que tan pronto se alejaron de la verdad. Los Gálatas recibieron la predicación del Evangelio, se entregaron a Cristo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estaban llenos de amor, habían amado tanto al apóstol Pablo que al parecer estaba pasando un problema grave con su vista, y ellos todos lo rodeaban y lo amaban y querían hacer algo por Pablo. Y cuando Pablo sale de Galacia, al poco tiempo empieza a escuchar que los Gálatas se volvieron religiosos otra vez. No te trates con ese que es un incircunciso. Porque la ley, antes de la cruz, identificaba a los circuncidados y los no circuncidados. Así que, ¿qué prefieren, muchachos? ¿Tenemos un culto de bautismo o una reunión de circuncisión? Preferimos el bautismo. Jesús estableció eso. El que creyere y fuere circuncidado será salvo. No. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí estaba, la religión marcaba la línea. Los incircuncisos. Y ellos se sentían superior a esos incircuncisos. Entonces por eso los religiosos eran muy juzgones. Ahora, tan pronto cuando Pablo pasaba predicando por una ciudad, detrás venían los judaizantes. Y quisiera hacer la diferencia de un judío con el otro judío. Uno es el judío que nació en Judea, como el rosarino que nació en Rosario. Judío, ¿cómo se dice? Gentilismo, gentilismo que es reconocer de qué ciudad pertenece. Gentilicio. O sea, es el gentilicio del que nació en Judea. Pero estaba el judío de religión judía, que ese era el que estaba abrazado a la circuncisión, a Moisés, abrazado a la ley. Eran los que persiguieron a Jesús. Eran los que lucharon hasta que llevaron a Jesús a la cruz. Eran los que iban detrás de Pablo. Pablo predicaba en una ciudad y detrás venían esos seguidores de esa casta religiosa. Y no perdieron tiempo de ir a Galacia y tergiversar la fe de los Gálatas. Y Pablo les dice, estoy sorprendido. Me estoy enterando que ustedes, que fueron llenos del Espíritu, que tenían el gozo del Señor y el fervor y la alabanza, ahora, ¿qué pasó con ustedes? Y por eso el libro de Gálatas es muy confrontativo. Y Pablo dice, díganme, el Espíritu Santo que el Señor les dio, porque ustedes fueron llenos del Espíritu, hablaron en lengua, tuvieron el gozo del Espíritu, el fervor del Espíritu, ¿ustedes lo recibieron por las obras de la ley o por haber creído en Cristo? Y esta es la pregunta que Pablo le hace a los Gálatas. Ahora te digo, la salvación que vos tenés, ¿la tenés por ser un excelente religioso o la tenés por haber creído en Cristo? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Esta fue la lucha, esta fue la confrontación con las tinieblas disfrazadas de religión durante todo el tiempo. Por eso te habrá llamado la atención si te detuviste en detalles cuando estás leyendo las epístolas, los escritos de los apóstoles,
que están alentando a la iglesia a creer en Cristo y a cuidarse de las influencias religiosas. Y claro, ellos todavía estaban muy cerca, no habían pasado mucho, no había pasado ni siquiera un siglo, todavía estaban muy emparentados, muy relacionados con lo que había sido la creencia sagrada, que venía y se mezclaba con la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hablar de esto que hasta te parece extraño, raro? Pero pastor, ¿cómo es que hoy viene a hablarnos de esto? Es que justamente la influencia de la religiosidad opaca la obra del Espíritu. Las opiniones de la religiosidad te va a desenfocar de la convicción en Cristo Jesús. Entonces, Pablo les admira a los Gálatas y les dice, yo estoy seguro que ustedes se convirtieron, estoy seguro que recibieron el Espíritu Santo, estoy seguro que estaban llenos de amor, y Pablo hace mención a cómo ellos cuidaron del apóstol mientras estaba con ellos, y les dice, ¿y ahora qué les pasa que se están sacando los ojos entre ustedes? ¿Qué sucede? Habían perdido la convicción y se les habían confundido los conocimientos. Entonces, ¿es necesario hoy abrir los ojos de la iglesia? Sí, claro que sí. Porque los que perturban la fe, lo digo o no lo digo, a veces no están tan lejos. A veces no están tan lejos. Que nadie perturbe tu fe. Con actitudes religiosas y no en esa pasión genuina por Cristo. ¿Ahora qué? ¿La pasión genuina por Cristo es libertinaje? No, te aseguro que cuanto más amás al Señor, más dejas las cosas del mundo. Cuanto más amás al Señor, más te arrepentís de la vida de pecado. Cuanto más te acercás a la luz de su gloria, más profundo es el cambio en la vida de una persona que no cambia por imposición, cambia por convicción. Y esta es la diferencia. El miedo no es convicción, el miedo es miedo. Y el cambio por miedo va a fallar en cualquier momento. Pero el cambio por esa convicción de amor y la seguridad que el Señor está contigo, le vas a decir al diablo, no, ya no te pertenezco más. Y a los pecados que antes te tenían atados, y no, en el nombre de Jesús, y vas a deshacer las obras del diablo. Hay una diferencia muy grande entre vivir con miedo como religioso que vivir lleno de convicción como lleno de Cristo. ¿Se entiende esto, mi hermano? Por esto quiero animarte a que seas un creyente que vive lleno de la convicción de Cristo. Amén. ¿Quién es Cristo para vos? Esa pregunta debieras hacerla todos los días. ¿Quién es Cristo para mí? Alabado sea el Señor. Esto veíamos entonces la semana pasada, este Cristo que tiene que ser el todo y en todos. Esto es lo que nos une, nos lleva por encima de lo que perturba, de esos disfraces que las tinieblas utilizan. Por eso, a ver, si vamos a Colosenses 2, 16 al 23, lo leemos de nuevo, 16 al 23 de Colosenses. Familiarícese, por favor, con las Escrituras, mi hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asistiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Vamos hasta el 23. Tales cosas no manejes, ni juzgues, ni toques, hay la puntillosidad religiosa aparece acá, ¿verdad?
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque usted no sabe, hermano, cómo soy yo cuando ayuno. Ni tomo una cucharita de agua. Y así cuando uno tiene esa actitud desmedida, ¿qué me va a decir vos que estás de ayuno si te tomaste medio termo de mate? ¿Se da cuenta la posición del que está juzgando, desmereciendo al otro y levantando su ego? Soy superior a vos porque me conozco las genealogías desde la antigüedad. Y apelando al conocimiento histórico y mi relación con los ángeles. Y algunos de ellos, Pablo dice, cuidado, que te están ofreciendo culto a los ángeles. Y vas a descubrir en las Escrituras que los mismos ángeles no aceptaron culto. ¿Sabe cuál es el único ángel que recibe adoración? El ángel caído. Los ángeles caídos. Los príncipes de las tinieblas. Pero un ángel de Dios no te dejaría doblar las rodillas delante de él. Entonces estos que tenían todo ese tipo de prácticas estaban metidos, hermanos, en la hechicería, estaban metidos en el ocultismo, estaban metidos en las obras del diablo y se sentían superior a esos pobres cristianitos. Como Pablo lo dice en Corintios 15, parece que les damos lástima porque nosotros creemos en el Cristo resucitado. No tenemos ese estatus religioso circuncidado al 8º día y conocedor de la ley y estas prácticas y la otra. Nosotros creemos en Cristo. Somos los más dignos de lástima, dice Pablo en una expresión de sarcasmo. Somos los más dignos de lástima. Sin embargo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de Dios ha sido hecho. Por su sangre hemos sido salvos. Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Nosotros tenemos a Cristo. ¡Gloria! Alabado sea el Señor. Entonces, vamos entendiendo. Un texto más que aclara mucho estas cosas. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 y versículo 21. Me está ayudando mucho que los hermanos lo lean, si no me marearía acá buscando los textos, pero me ayuda mucho. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La falsamente llamada ciencia. Así que había gente hinchados en su propia mente carnal que se sentían superior a los demás y pretendían avergonzar a los creyentes. Y yo estoy aquí para decirte, si has creído en Cristo, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Si amás a Jesús, estás completo en Él. No tenés nada que temer. ¿Todo que aprender? Sí, todo que aprender. Pero vosotros estáis completos en Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esgrima su convicción en el Señor. Gloria a Dios. Porque las obras de las tinieblas se disfrazan de religiosidad. Y hay disfraces muy difíciles a veces de distinguirlos. Pero vaya siempre a este concepto. ¿Quién es Cristo para vos? Y hay una diferencia entre el que te va a dar cátedra de la historia sagrada, por sagrada que sea, al que te responde, Cristo es mi Señor. Yo he sido redimido por la sangre de Cristo.
Mi nombre está anotado en el libro de la vida porque el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y lo clavó en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para llenarme de vida y de esperanza. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, no hay conocimiento religioso, aunque no tiene nada de malo conocer de la historia, conocer de los detalles, conocer de la geografía, en qué ciudad fue, en qué localidad, por eso era tan fuerte la atadura religiosa que cuando le dicen a Natanael que Jesús venía de Nazaret, él estaba tan atado a los conceptos religiosos que dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y ellos estaban atados a eso. Los profetas de Dios han salido de distintos lugares, no puede ser que aparezca de otro lugar. Pero eran tan necios que se habían olvidado que Jesús nació en Belén, como estaba escrito en la profecía. Se habían olvidado tantos detalles precisos que las profecías hablaban de él, pero seguían envueltos en su mentalidad. Y al diablo le encanta eso, inflar el ego del religioso. Le encanta, y le encanta avergonzar al hermano. Que yo no sé en qué texto está, pero sé que la Biblia dice que mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Entonces, más allá de que lo sepas explicar o no, qué importante es que lo hayas creído. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, el proceso que tiene que desarrollarse en nosotros, juntamente con todo lo que podamos conocer, y está bien aprender, está bien todo eso, pero fundamentalmente la convicción tiene que estar ardiendo. El conocimiento es como tener una pila de leña, pero todavía está apagada. La convicción es como agarrar alguna leñita y tenerla encendida. Si estuvieras en la selva y tenés que defenderte de las fieras, y tenés buena leña y un palo de cada medida, y vos tendrías que defenderte a los palazos contra las fieras. Pero si tenés una de esas leñas que está encendida, las fieras huirían de ti. Huirían de ti. Entonces, el conocimiento es interesante, pero la convicción es poderosa. ¿Se entiende esto, mi hermano? Y es lo que quiero cultivar en ti, la convicción en Cristo Jesús, la convicción de su gloria, la convicción de su majestad, la convicción de su señorío. Amados, si pudiéramos llevar a la práctica la mitad de lo que sabemos, no nos para nada. ¿Dónde está la cuestión? Que sabemos más de lo que está encendido en nosotros. Tenemos la pila de leña, pero tiene que estar encendida en la convicción del Espíritu. Amén. Por eso es que, gracias a Dios por la cantidad de canciones, la abundancia que hay, hablaba en estos días, que no sé, los que están en el camino del Señor de hace 30, 40, 50 años atrás, era costumbre que cuando una iglesia visitaba otra iglesia, les llevaba un coro nuevo. Porque cantábamos siempre los mismos coros, no había tantos coros. Hoy no sabemos qué hacer con los coros nuevos. No sabemos qué hacer con tantas canciones. Porque si en una reunión cantáramos la mitad de las canciones que sabemos en un culto de 24 horas, no nos alcanzaría por la abundancia que hay. ¿Por qué? ¿Por qué tantas canciones nuevas? Porque fluye de corazones llenos del Señor. Fluye por la experiencia del Señor, en el Señor. Ahora, podrías escribir canciones nuevas, podrías escribir hermosas poesías, podrías hacer excelentes relatos con muchísimo sentido, que conforme a las técnicas de la escritura podrías hacer textos que emocionaran a la gente y que no estaría nada mal ninguna de esas cosas, pero si no está ardiendo en ti la convicción de Cristo, estás en peligro. Estás en peligro. Ni la costumbre, ni los años, ni lo que nos confunda, nada tiene que afectar esa pasión. Si descubrís que se apagó la pasión en vos, trabajá en eso. Enciéndeme, Señor, con brasas de tu altar, que tu fuego arda en mí. Voy a concluir con unas palabras. Tremendo hombre de Dios, muy sencillo, muy espontáneo, Pastor José María Silvestri. Estábamos un día en una reunión con otros pastores y salió la conversación y me encantó, y justo tenía a su espalda, había un pizarrón y él se levantó de la silla donde estaba y nos hizo así pequeños trazos.
y nos decía, cuando una persona se convierte, la convicción espiritual va creciendo, pero si se apaga, no se detiene. Si se apaga, cae otra vez al punto cero. Le queda el conocimiento, le queda el recuerdo de lo que vivió. No puede negar que el Señor es el Salvador, no puede negar que el Señor es el sanador, no puede negar que el Señor transforma la vida, pero está apagado. Entonces él decía, no dejes que esa línea ascendente se detenga. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y a quienes están llenos de la gloria del Señor, quiero decirles que Dios tiene más todavía. Tiene más todavía. Si se te apagó esa convicción, quiero decirte que el Espíritu Santo la quiere encender de nuevo. Porque el conocimiento te va a ser útil, pero la convicción te va a ser poderosa. Amén. Quiero invitarte a estar en pie y a buscar la presencia del Señor, entregándote esta mañana, diciendo, ¿cómo pude acostumbrarme a vivir apagadito?